En la mañana del 5 de abril de 1933, un abogado de Manhattan entró en el Chase National Bank y pidió que le devolvieran su oro. Él mismo lo había depositado allí. Era suyo. Tenía los recibos. El Chase se negó. El gobierno lo procesó. Su oro nunca fue devuelto. Escucharán la historia completa en un momento. Pero retengan esa imagen. Un hombre que pensaba que su propiedad estaba segura dentro de la institución más confiable que conocía, descubriendo en una sola mañana que no lo estaba. Ahora, 90 años después, existe un nuevo activo que sus defensores dicen que el gobierno no puede tratar de esa manera. No puede confiscar, no puede congelar, no puede tocar. Lo llaman Bitcoin. Este análisis no se basa en promesas, se basa en el registro forense. Así que, hoy vamos a aplicar la misma prueba a ambos activos. La prueba que 4 colapsos monetarios nos han enseñado a preguntar. No cuál es mejor, no cuál te hará más rico, sino cuál te protege realmente cuando el sistema se vuelve en tu contra. Antes de continuar, nada en este video es asesoramiento financiero. Esto examina el registro histórico. Lo que hagas con ese registro es decisión tuya. ¿Investiga por tu cuenta? Consulta a un asesor cualificado antes de realizar cualquier inversión. Aquí somos historiadores, no corredores de bolsa. La prueba de 4 colapsos monetarios. La devaluación romana, la inundación de plata de España, la crisis del dólar de la década de 1970 y la confiscación de oro estadounidense de 1933. Nos permite extraer 5 criterios que todo depósito de valor serio debe superar. Estas no son pruebas teóricas, sino históricas. Primero, sobrevive a la confiscación gubernamental. Segundo, sobrevive al colapso de las instituciones que lo respaldan. Tercero, mantiene el poder adquisitivo a lo largo de décadas, no de meses. Cuarto, ¿funciona sin confianza en una contraparte? Quinto, ¿puede mantenerse de forma privada totalmente fuera del sistema financiero? Vamos a someter ambos activos a estas 5 pruebas hoy, y les voy a dar la evidencia. No arengas, la evidencia. El 5 de abril de 1933, Franklin Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. Ya conocen esta historia si han estudiado la confiscación de oro. Pero permítanme contarles la parte que la mayoría de la gente omite. Un abogado de Manhattan llamado Frederick Barber Campbell había depositado 27 lingotes de oro en el Chase National Bank. Cuando se emitió la orden ejecutiva, regresó al Chase y pidió su oro. Se negaron. Él demandó. El gobierno lo procesó al día siguiente después de una sesión del gran jurado de 18 minutos. 18 minutos para procesar a un graduado de Derecho de Harvard por el delito de querer recuperar su propia propiedad. El fiscal principal era un joven fiscal federal adjunto llamado Thomas Dewey, quien más tarde se postularía para presidente 2 veces. El oro de Campbell nunca fue devuelto. Así es como se ve la confiscación cuando el gobierno apunta al oro mantenido dentro del sistema financiero. Ahora, la pregunta crítica que la audiencia ya se está haciendo. ¿Qué pasó con el oro que no estaba en el banco? Milton Friedman y Anna Schwartz estimaron en A Monetary History of the United States, que no es el folleto de un comerciante de oro, sino la historia monetaria más rigurosa jamás escrita, que solo aproximadamente 1 de cada 4 estadounidenses que poseían oro realmente lo entregó. 1 de cada 4. Los otros 3 no hicieron nada. No siguieron búsquedas puerta a puerta, ni redadas domiciliarias. El gobierno obtuvo el oro que podía ver. El oro que no podía ver se quedó exactamente donde estaba. Esa es la primera lección forense de 1933. No que el oro pueda ser confiscado, sino que solo puede ser confiscado cuando es visible para el sistema. Ahora, sometamos a Bitcoin a la misma prueba. El gobierno de los Estados Unidos ha incautado cantidades enormes de Bitcoin. Silk Road, el hackeo de Bitfinex y James Young.
quien escondió una fortuna en una lata de palomitas de maíz bajo el piso de un baño en Georgia. En cada caso, obtuvieron las monedas no rompiendo el cifrado, sino porque alguien dejó las llaves en una unidad en la nube, tenía una computadora portátil abierta, o porque el rastro del dinero conducía directamente a un exchange, donde la identidad ya estaba registrada. El cifrado no ha sido roto. Los humanos que tenían las llaves cometieron errores. Pero hay una diferencia crucial entre el oro y Bitcoin en esta prueba, y es de enorme importancia. Cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso encontrar el oro de Frederick Campbell, necesitó allanar el Chase National Bank, una ubicación física y una institución conocida. Cuando un gobierno quiere restringir Bitcoin, no necesita encontrar nada. Simplemente puede cortar los exchanges, los procesadores de pago, y los lugares donde Bitcoin se encuentra con la economía ordinaria. No puede confiscar su Bitcoin si usted mismo posee las llaves privadas. Eso es técnicamente cierto, pero puede hacer que su Bitcoin sea difícil o imposible de convertir en algo que pueda gastar. Hay una frase en la comunidad Bitcoin que captura esto exactamente. Not your keys, not your coins. El Bitcoin en autocustodia mantenido en una billetera de hardware con llaves privadas conocidas solo por usted nunca ha sido incautado criptográficamente. El oro mantenido en un banco es visible y confiscable. El oro enterrado en un patio trasero es invisible y se deja en paz. Bitcoin en un exchange es visible y confiscable. Bitcoin en autocustodia con una llave memorizada es invisible y se deja en paz. El mecanismo es idéntico, el instrumento es diferente. Ambos activos superan esta primera prueba con la misma condición adjunta. El activo que el gobierno puede ver es el activo que el gobierno puede alcanzar. Ambos, o ninguno, dependiendo enteramente de lo que hagas con ellos. Constantino estableció el sólido romano a principios del siglo IV. El Imperio Romano de Occidente colapsó 150 años después, pero el sólido siguió circulando durante casi 1000 años después de aquello. Los comerciantes árabes lo llamaron el dinar. Los venecianos lo copiaron como el ducado. La moneda cambió de nombre, pero el oro en su interior no lo hizo. El oro físico no requiere de ninguna institución para funcionar, ni gobierno, ni intercambio, ni internet, ni electricidad. Es el único activo que nunca en la historia registrada ha llegado a valer cero. Ni una sola vez, en ningún lugar. Bitcoin nació del colapso institucional. Satoshi Nakamoto publicó el libro blanco de Bitcoin en el otoño de 2008, 6 semanas después de que Lehman Brothers se declarara en quiebra. El bloque Génesis, el primer bloque jamás minado, llevaba incrustado un titular de periódico. Canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Bitcoin fue diseñado como una respuesta exactamente al tipo de fracaso institucional que documenta la historia. Pero aquí está la pregunta que el registro forense nos obliga a hacernos. ¿Ha sobrevivido realmente al colapso institucional o simplemente ha sobrevivido hasta ahora? La respuesta honesta requiere observar lo que realmente le sucedió a las instituciones construidas a su alrededor. En febrero de 2014, Mt. Gox, que en su apogeo procesaba la mayoría de todas las transacciones globales de Bitcoin, detuvo los retiros y se declaró en quiebra. El Bitcoin de más de 100,000 acreedores desapareció. Un desarrollador de Londres llamado Colin Borges tenía sus ahorros bloqueados en su interior. Voló a Tokio, se paró bajo la nieve frente a la oficina de Shibuya del intercambio y sostuvo un cartel de cartón que decía: Mt. Gox, ¿dónde está nuestro dinero? Protestó durante una semana hasta que la policía japonesa lo clausuró. Mark Karpeles, el hombre que dirigía Mt. Gox, fue condenado y recibió una sentencia suspendida, lo que significa que no cumplió tiempo en prisión. En noviembre de 2022, el intercambio FTX de Sam Bankman-Fried colapsó. Una carta enviada al Departamento de Justicia por una de las víctimas describía cómo había depositado los ahorros de toda una vida en FTX 3 meses antes del colapso. Toda mi vida ha sido destruida. Tengo 2 hijos pequeños.
Mi esposa tiene tendencias suicidas y está deprimida. Bankman-Fried fue finalmente sentenciado a 25 años de prisión. Esto es lo que el registro forense muestra realmente. El protocolo Bitcoin nunca ha sido hackeado, ni una sola vez. Las matemáticas subyacentes permanecen intactas. Cada fracaso catastrófico en la historia de Bitcoin ha sido un fracaso de las instituciones humanas construidas a su alrededor, no del activo en sí. Mt. Gox era un intercambio mal gestionado. FTX fue, según John Yatta Ray III, el hombre que manejó la quiebra de Enron. Un fracaso total de los controles corporativos dirigidos por personas que no tenían idea de lo que estaban haciendo con el dinero de otras personas. La misma distinción se aplica aquí. Bitcoin en un intercambio es oro de papel, sujeto al fraude y al fracaso de la institución que lo custodia. Bitcoin en autocustodia es oro enterrado, que depende solo de ti. El oro pasa esta prueba incondicionalmente. El activo en sí no tiene ninguna institución que pueda colapsar. Bitcoin pasa esta prueba condicionalmente sí, y solo si posees tus propias claves. En el momento en que confías en una institución para guardarlas, posees Bitcoin de papel, y el Bitcoin de papel, como demostraron Mt. Gox y FTX, vale lo que la institución decida que vale el día que fracase. Ambos tienen condiciones muy diferentes asociadas. En 1930, una onza de oro compraba un traje de hombre de alta calidad. En 2024, una onza de oro sigue comprando un traje de hombre de alta calidad. Esa no es una frase de marketing de un vendedor de oro. El economista Roy Jastram rastreó el poder adquisitivo del oro a lo largo de 200 años de datos de mercado primario. La proporción no es perfectamente constante, pero la libra y el dólar han perdido la gran mayoría de su poder adquisitivo desde que terminó el patrón oro. El oro no. Pero esto es lo que los defensores del oro no siempre le dicen. En 1980, el miedo estaba en su punto máximo, y todo el mundo compraba oro. Luego el precio se desplomó y siguió cayendo durante casi 20 años. Una persona de mediana edad que compró en ese pico para proteger su jubilación y necesitó ese dinero al jubilarse, quedó devastada. El oro no recuperó su poder adquisitivo real desde ese momento hasta 45 años después. El oro es una reserva de valor generacional. No siempre es una reserva a 20 años. Ahora, Bitcoin. Bitcoin se lanzó en 2009, a un precio tan pequeño que es difícil de expresar de manera significativa. En los años que siguieron, se revalorizó más que cualquier activo en la historia financiera registrada. Y también se ha estrellado de forma más violenta que casi cualquier activo en la historia financiera registrada. En 4 ocasiones distintas, Bitcoin perdió más de 3/4 partes de su valor. No en un declive lento, sino en una debacle. Tras el primer gran colapso, se dio por acabado, terminado, muerto. Luego volvió más alto. Tras el segundo colapso, se le volvió a dar por acabado. Luego volvió más alto. Tras el tercero, lo mismo. Tras el cuarto, lo mismo. Cada uno de los colapsos fue seguido por un nuevo máximo histórico. Ese es el argumento histórico más honesto de Bitcoin. No la estabilidad, no la previsibilidad, sino la recuperación asimétrica. Pero aquí está la pregunta sobre el poder adquisitivo que 16 años de datos no pueden responder. Cuando Nixon cerró la ventana del oro, el oro subió durante 9 años seguidos. Eso parecía una apreciación permanente para todos los que compraban cerca de la cima. Luego, vinieron 2 décadas de declive, después la recuperación, y luego un nuevo máximo histórico. El patrón solo tuvo sentido en retrospectiva. Está Bitcoin siguiendo el mismo arco. Un nuevo activo monetario encontrando su precio en tiempo real con ciclos violentos en el camino. Nadie lo sabe, incluyéndome a mí e incluyendo a las personas que están más seguras. El oro supera esta prueba a lo largo de los siglos, pero puede castigarle durante décadas si compra en un pico impulsado por el miedo.
Bitcoin supera esta prueba a lo largo de su propia y corta historia, con la salvedad de que 16 años no es historia. Es un punto de datos. Aquí es donde la distinción entre el activo y la institución que lo custodia se convierte en el argumento principal. El oro físico que está en su propia posesión no tiene contraparte. Ninguna. No hay ninguna empresa que pueda quebrar y llevárselo consigo. Ningún banco que pueda congelarlo. Ningún gobierno que pueda revertir una transacción digitalmente, ni intermediario de ningún tipo. Eso no es una característica del oro. Esa es la definición de oro físico. Pero el oro de papel, ETFs de oro, certificados de oro, oro depositado en un banco o en una cuenta asignada, tiene exactamente el mismo riesgo de contraparte que cualquier otro producto financiero porque es un producto financiero. Un derecho sobre el oro, no el oro en sí. La lección de 1933 no es que el oro fuera confiscado. La lección es que se confiscaron los derechos de papel sobre el oro, y el oro físico que no tenía rastro de papel no lo fue. Frederick Campbell tenía un recibo. El gobierno lo encontró. Los estadounidenses que no dijeron nada escondieron sus monedas y no guardaron registros. El gobierno no encontró nada. Ahora, Bitcoin. El protocolo Bitcoin en sí mismo no tiene contraparte. Ninguna empresa lo controla. Ningún gobierno lo emitió. El suministro total está limitado a 21 millones de monedas escritas en el código. Ese número no puede cambiarse sin el acuerdo coordinado de la mayoría de toda la red global, que ha resistido todos los intentos de hacerlo. El protocolo ha estado funcionando sin interrupción durante 16 años, sin una sola brecha exitosa. Pero el Bitcoin mantenido en un exchange tiene exactamente el mismo riesgo de contraparte que el oro de papel, porque es un derecho sobre Bitcoin, no Bitcoin. Mt. era un derecho sobre Bitcoin, FTX era un derecho sobre Bitcoin. Ambos derechos se fueron a cero. Existe un segundo riesgo que es único de Bitcoin, y no tiene un equivalente preciso en el oro. Si usted posee sus propias llaves, lo que significa que usted es su propio banco, y pierde la llave privada. El Bitcoin desaparece permanentemente, de forma irrecuperable, para siempre. No hay ningún gerente de bóveda al que llamar, ningún servicio de recuperación, ni ninguna autoridad central que pueda anular el cifrado. Se cree que una parte significativa de todo el Bitcoin que ha existido está bloqueada permanentemente tras contraseñas perdidas y llaves olvidadas, sellada tras matemáticas que nadie puede romper y que nadie gastará jamás. Hay un programador llamado Stephen Thomas, a quien se le pagó en Bitcoin en 2011 por crear una explicación animada de qué era Bitcoin. Guardó las llaves privadas en una unidad USB cifrada. Escribió la contraseña en un trozo de papel. Perdió el papel. La unidad solo permite 10 intentos de contraseña antes de cifrar permanentemente su contenido. Ha utilizado 8. Le quedan 2 intentos. En el pico de Bitcoin, esa unidad bloqueada contenía una fortuna lo suficientemente grande como para cambiar todos los aspectos de su vida. Aún no ha intentado los 2 intentos restantes. No se atreve a hacerlo. Ese es un riesgo sin equivalente histórico en el oro. El papel se quema, la bóveda se inunda, pero el oro permanece. Ambos activos superan esta prueba si, y solo si, usted mantiene el activo bajo autocustodia directa. Ambos fallan en el momento en que una institución se involucra. El oro falla con un custodio. Bitcoin falla con un custodio o con una llave perdida. La prueba anterior trataba sobre las personas que poseen su activo. Esta prueba final trata sobre el entorno que le permite utilizarlo. El oro ha sido reconocido como valioso en todas las civilizaciones humanas de la historia registrada. Sin excepción, no existe ningún caso documentado de una sociedad que se haya topado con el oro y no haya comprendido cuánto valía. El oro no requiere electricidad, no requiere internet. No requiere una contraparte que entienda de criptografía o posea un dispositivo compatible. Un mercader en la Sevilla del siglo XVII y un comerciante en la antigua Mesopotamia sostenían lo mismo en sus manos
y comprendían su peso sin necesidad de explicaciones. Bitcoin no puede funcionar sin una cosa que el oro nunca ha necesitado: permiso. No de un custodio, sino del entorno legal y regulatorio que determina si Bitcoin puede convertirse en algo gastable. Si a los bancos que lo conectan con la economía del dólar se les permite operar. Si el gobierno de turno decide que la infraestructura a su alrededor permanezca abierta o se cierre discretamente. El oro ha sido aceptado como pago en todas las civilizaciones de la historia registrada. No requiere permiso gubernamental, ni aplicación, ni intercambio, ni cuenta bancaria. Una moneda es una moneda. Su peso habla por sí solo. Bitcoin requiere un entorno donde realizar transacciones con él sea legal, donde la infraestructura para usarlo permanezca abierta, y donde alguien al otro lado pueda recibirlo sin riesgo para sí mismo. Esa última condición es la que el gobierno de los Estados Unidos puede controlar sin tocar una sola moneda. En 2023, los reguladores federales lanzaron lo que la industria de las criptomonedas llamó Operación Choke Point 2.0. Los reguladores bancarios enviaron directrices informales a los bancos, desaconsejándoles prestar servicios a las empresas de criptomonedas. Signature Bank, uno de los principales bancos que prestaba servicios a la industria de las criptomonedas, fue intervenido por los reguladores. Silvergate, el otro gran banco favorable a las criptomonedas, colapsó esa misma semana. De la noche a la mañana, las rampas de entrada y salida que conectaban a Bitcoin con la economía del dólar desaparecieron. Los poseedores de Bitcoin aún tenían sus monedas. Simplemente no tenían una forma sencilla de convertirlas en nada que pudieran usar para pagar una hipoteca, comprar alimentos o cubrir una llamada de margen. Las monedas no fueron confiscadas. Las llaves no fueron tomadas. El cifrado no fue roto. Se eliminaron las tuberías. Esa es la verdadera vulnerabilidad de Bitcoin para un estadounidense que posea una riqueza considerable. No un apagón, ni un gobierno extranjero. El mismo gobierno que firmó la Orden Ejecutiva 6102 en 1933 puede hoy hacer que Bitcoin sea funcionalmente inutilizable sin confiscar una sola moneda, simplemente decidiendo qué bancos tienen permitido prestar servicios a qué industrias. Y aquí reside la complicación que obliga a la honestidad intelectual. En 1933, los estadounidenses que querían trasladar oro a través de una frontera se enfrentaban a algo muy específico: el peso. Una cantidad significativa de riqueza en oro es pesada. Es detectable. Los agentes de aduanas saben qué aspecto tiene una persona que lleva una cantidad seria de dinero en oro, porque el oro es físico, y la física no negocia. La respuesta de Bitcoin a ese problema es real. Una persona que haya memorizado 12 palabras puede caminar por cualquier aeropuerto del mundo, pasar por cualquier inspección de aduanas, superar cualquier escáner, sin llevar ningún objeto físico en absoluto. Y al otro lado, reconstruir toda su fortuna basándose únicamente en su memoria. Ningún agente de aduanas ha confiscado jamás palabras memorizadas. El oro supera esta prueba de almacenamiento. Funciona en cualquier escenario, en cualquier país, con cualquier contraparte. 5000 años de evidencia. Pero el oro falla en esta prueba de movimiento. En el momento en que intentas transportar una riqueza considerable a través de una frontera, la física trabaja en tu contra. El peso es real. El riesgo de confiscación es real. La historia confirma ambos. Bitcoin supera esta prueba de movimiento. 12 palabras memorizadas cruzan cualquier frontera del mundo sin ser detectadas. Pero Bitcoin falla en esta prueba cuando el gobierno elimina la infraestructura que lo hace gastable. No por la fuerza, sino cortando discretamente el acceso a los bancos que le prestan servicio. Las monedas permanecen. La utilidad desaparece. Ninguno de los dos activos supera ambas condiciones. Cada uno supera la que el otro falla. La pregunta no es cuál de ellos la supera. La pregunta es con qué fallo puedes vivir. Hay una señal que vale más que la opinión de cualquier individuo.
Los bancos centrales han estado comprando oro al ritmo más alto desde la década de 1950. 3 años consecutivos de compras récord. Y luego está Rusia. Cuando Occidente congeló las reservas soberanas de Rusia en febrero de 2022, el efecto fue inmediato y quirúrgico. Cientos de miles de millones de dólares. En tenencias digitales, valores, divisas y bonos, fueron congelados con solo pulsar una tecla. Las cuentas simplemente dejaron de funcionar. El oro que Rusia guardaba físicamente en Moscú era intocable. Cada onza, porque ninguna institución extranjera lo controlaba, porque ninguna pulsación de tecla podía alcanzarlo. Ese oro se ha revalorizado drásticamente desde entonces. Las reservas digitales congeladas siguen congeladas. Los activos digitales mantenidos en sistemas extranjeros pueden ser incautados mediante una acción gubernamental coordinada sin previo aviso. El oro bajo custodia nacional no puede serlo. Una encuesta del Consejo Mundial del Oro reveló que casi un tercio de todos los bancos centrales tienen la intención de aumentar sus reservas de oro en el próximo año, la cifra más alta desde que comenzó la encuesta. Ni un solo banco central en el mundo ha adoptado formalmente el Bitcoin como activo de reserva. Hay una excepción que vale la pena nombrar y examinar cuidadosamente. En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Aceptación obligatoria, carteras respaldadas por el gobierno, una apuesta presidencial por un nuevo sistema monetario. 4 años después, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, como condición para un acuerdo de préstamo, El Salvador lo rescindió discretamente. El Bitcoin fue degradado de moneda de curso legal a voluntaria. El experimento duró un mandato presidencial. Estados Unidos mantiene una reserva estratégica de Bitcoin, construida enteramente a partir de monedas incautadas en procesos penales. La Reserva Federal no posee Bitcoin. Los bancos centrales mantienen el oro como capital de primer nivel bajo las normas bancarias internacionales. El Bitcoin no tiene tal clasificación. Las personas con más información, los horizontes temporales más largos y más que perder, siguen eligiendo el oro. Ese es un dato. No es un veredicto. La pregunta sin resolver que la historia aún no puede responder. Frederick Barber Campbell tenía su oro en una caja fuerte. El gobierno encontró el rastro de papel y se lo llevó. Stephen Thomas tiene su Bitcoin en una caja fuerte. Creó la contraseña, la perdió y no puede sacarlo. ¿Es la verdadera lección de ambas historias la misma? ¿Que ningún depósito de valor es más seguro que el sistema o la persona a quien se le confía su custodia? El oro ha sobrevivido a cada imperio, cada moneda y cada gobierno que intentó controlarlo. El Solidus circuló durante siglos después de la caída de Roma. Las matemáticas del oro no requirieron nada de la historia para seguir funcionando. El Bitcoin ha sobrevivido a desplomes que habrían acabado con cualquier otra clase de activo, y se ha recuperado de todos ellos. El protocolo nunca ha sido vulnerado, pero nunca ha sobrevivido a lo que el oro ha sobrevivido: una guerra mundial, el colapso de un imperio o un gobierno que decidió con una sola orden ejecutiva que su propiedad privada era un delito. Esta es la pregunta que les voy a dejar. El gobierno de 1933 podía confiscar su oro si era visible. No podía tocar lo que no podía ver. El gobierno de 2026 no puede romper el cifrado de Bitcoin, pero puede eliminar discretamente la infraestructura que hace que el Bitcoin sea utilizable, y ya ha demostrado que está dispuesto a hacer exactamente eso. Ambos activos tienen una versión de la misma vulnerabilidad: la visibilidad para el oro, el permiso para el Bitcoin. La pregunta que cada persona que ve esto tiene que responder por sí misma no es qué activo es más seguro en abstracto, es qué amenaza cree que es más probable en su vida. Un gobierno que viene por lo que puede ver y pesar, o un gobierno que presiona discretamente a los bancos para que dejen de prestar servicios a toda una industria, dejando el activo intacto pero imposible de gastar. La historia ha producido ambas. No nos ha dicho cuál vendrá después. Esa es la pregunta.
Si esta comparación histórica cambió la forma en que ve los activos en su propia bóveda, por favor suscríbase y dele a me gusta al canal. Estamos excavando la historia financiera que intentaron enterrar. Asegure su futuro. El próximo tesoro del conocimiento se abrirá pronto.